El pasado viernes 3 de enero, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que existe una orden de aprehensión en contra de Raimundo Collins Flores, extitular del Instituto de Vivienda y de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera. Esto tras la detección de un desvío millonario en el INVI. Ustedes saben que el INVI opera a través de, se da recursos a organizaciones a través de créditos. En este caso fueron un monto muy importante de millones de pesos que no tenía sustento en ningún crédito y no tenía sustento en promoventes sociales que querían vivienda. Con la llegada de Miguel Ángel Mancera al gobierno de la Ciudad de México en 2012, Raimundo Collins regresó a la administración pública para encabezar el Instituto de Vivienda Capitalino. En este cargo, hasta el 6 de marzo de 2018, el INVI de Collins había entregado un total de 10.368 casas. Con la llegada de José Ramón Amieva para terminar el sexenio de Mancera, Raimundo Collins Flores fue elegido como jefe de la Policía Capitalina. A poco más de un año del cambio de gobierno, la Contraloría General detectó la entrega de varios millones de pesos sin sustento alguno por parte del INVI durante la gestión de Collins Flores, señaló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y aunque tramitó un amparo para evitar la detención, la Procuraduría General de Justicia Capitalina sostuvo este domingo que Raimundo Collins se mantiene ubicable y no ha salido del país. En lo que va de la actual administración, la Procuraduría General de Justicia tiene bajo proceso a otros 4 exfuncionarios de la administración mancerista: Edilberto Chávez, exsubsecretario de Egresos; Miguel Ángel Vázquez, extitular de Capital Humano; Felipe de Jesús Gutiérrez, extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; y Edgar Tungui Rodríguez, exsecretario de Obras y de la Comisión de Reconstrucción. Enrique Muñiz, 21 Noticias.